tienes hábitats que funcionan como islas, que pueden ser, por ejemplo, picos de montañas, que son zonas templadas picos de montañas en zonas tropicales, son zonas templadas o frías rodeadas por climas tropicales, o manantiales de agua dulce que están en una zona rodeada de tierra, las cavernas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un concepto diferente de isla, pero se han estudiado precisamente como si fueran islas. Bueno, entonces desde 1800 ya Wallace en el sureste asiático, Darwin en las Galápagos, Hooker en toda la zona del Antártico, todos ellos colectaron y además determinaron con mucho cuidado sus especies colectadas y entonces empezaron a describir los patrones de riqueza y endemismo en islas. Pero siempre se vio como ensamblajes, ¿no? O sea, cuáles son los endémicos, de dónde vienen, cuál es su patrón de evolución y demás. Pero en 1960, dos autores, MacArthur y Wilson, salieron con lo de la teoría del equilibrio puntuado. Fueron dos publicaciones muy importantes en el 63 y en el 67, y ellos cambiaron totalmente la forma de ver las islas porque dejaron lo que habían hecho todos los anteriores, que era buscar el lugar de origen de esa especie, cómo se había movido, cuáles se habían extinguido, y lo que hacen es un modelo matemático en el que hablan de que hay un cambio y ese cambio es dinámico, y que los patrones que están viendo no son estáticos, y sacar unos conceptos básicos del equilibrio puntuado. Es primero que los patrones se pueden explicar sin necesariamente conocer la historia evolutiva, y después buscaron cuáles son las variaciones en plantas y animales que se pudieran correlacionar con el ambiente. Entonces se encontraron tres patrones generales de la biota de las islas, que hay mayor número de especies en cuanto la isla es de mayor tamaño, pues eso es un poco obvio, ¿no? A mayor tamaño, mayor espacio en donde se puedan desarrollar los organismos, pero también hay una heterogeneidad del hábitat. Segundo, que hay menos especies en las islas más aisladas. Y tercero, que esa composición de especies no es estática, sino que va cambiando. Y entonces sacaron esta fórmula general de la relación especie-área, la que S es el número de especies, nada más como riqueza, no están hablando de esta diversidad de índices de Shannon o de Weaver, es nada más número de especies. C es una constante, A es el área de la isla y Z es un parámetro que representa la pendiente cuando se grafica estos números en una escala logarítmica. Y entonces este es un ejemplo de cómo está la composición de anfibios y reptiles en las Antillas. Si se acuerdan, las Antillas, algunas estaban formadas antes de que Chortis impacte en Sudamérica, pero otras se van formando cuando emerge el istmo de Panamá y empuja a la composición de islas, y se forman las grandes Antillas como Cuba, Jamaica, Haití, Puerto Rico, y un montón de islas chiquitas que van formando el arco antillano hasta conectarse con Sudamérica. Entonces, a la izquierda hay una gráfica. La gráfica representa en el eje vertical el número de especies desde 1 hasta 1000, y el eje horizontal es el área de la isla en kilómetros cuadrados. Entonces tienen una isla que es una absoluta porquería, esta redonda, es una isla chiquitita que tendrá pues como 5 especies, ¿no? Luego viene Saba, luego Montserrat, Puerto Rico y Jamaica muy parecidos, y luego Cuba e Hispaniola también muy parecidos. Hispaniola es esta isla de Haití y República Dominicana. Entonces, esta gráfica
es logarítmica, y lo que puse en el recuadro de color es qué pasa si no es logarítmica, es decir, nada más están eh, sumando el número de especies y graficándolas, y entonces en algún momento esto se va a volver horizontal y va a dejar de crecer. Entonces aquí abajo puse, bueno, entonces ya vieron, ¿no? Redonda tiene, pues no sé, pongamos 5 y luego se van incrementando hacia las islas grandes, nada más para que se den una idea. Ese puntito rojo ahí, esa es la isla redonda. Y luego aquí está Montserrat y esta es la que sigue para abajo, que es Guadalupe. Entonces, como ven, Montserrat está acá, la subrayé en rojo, las otras están más chiquitas y más al sur. Entonces, ahí sí tienen un patrón muy claro de a mayor área, mayor número de especies. ¿Qué otros patrones se dan comúnmente en islas? La gráfica de A, también en el eje vertical está la riqueza de especies y en el horizontal el área de la isla. Y aquí lo hicieron al revés. El inserto es el logarítmico y la gráfica grande es numérica. Y entonces ahí con eso sacan C y el logaritmo de A y la pendiente que es Z. Y luego en el de la derecha es B, en el que entre más aislada esté una isla, menor va a ser la riqueza. Esta es una gráfica exactamente al revés. Entonces, igual el eje vertical es la riqueza de especies, el eje horizontal es el aislamiento de las especies, es decir, qué tan lejos están de una fuente de, que les aporte las especies. Y entonces tienen entre más aislada está la especie, mucho menos, entre más aislada está la isla, mucho menos especies tiene. Entonces, lo que ellos encontraron fue el famoso equilibrio puntuado de las islas, que es un equilibrio entre la inmigración y la extinción. Y conste que no están tomando en cuenta para nada ni las capacidades de dispersión, ni las historias de vida, ni nada inherente a las especies. Ellos solo se fueron con números. Qué número de especies, qué tamaño de isla, qué distancia. Y entonces, aquí en el eje vertical está la tasa de recambio y abajo está el número de especies. La primera curva es la inmigración y la curva que va de 0 a P, esa es la extinción. Y entonces siempre va a haber un momento en el que la inmigración y la extinción van a estar en equilibrio y ese te va a dar cuál es tu número de especies. Y el área que encuentran entre S' y S2' es en donde vas a encontrar la probabilidad de tener tu número de especies en un equilibrio. Hay más cosas con este equilibrio puntuado, es que aumentaron el tamaño de la isla y el aislamiento, y entonces igual acá abajo tienen el número de especies, en el eje vertical tienen la tasa de ingreso, extinción y demás, y entonces aumentaron, la primera curva es una isla lejana, la segunda curva es una isla cercana, luego hacia el otro eje hay una isla pequeña y hacia abajo está una isla grande. Uno representa la inmigración, los de la izquierda, y los de la derecha la extinción. Y entonces, en una isla lejana y pequeña, que es el punto que puse en azul, esa va a ser una isla con pocas especies. Luego en verde van a tener una isla lejana pero más grande, van a tener más especies. Una isla cercana y pequeña está en morado, y la que va a tener un mayor número de especies es una isla grande con, que está cercana a una fuente de especies. Y entonces las islas chicas solo van a poder mantener poblaciones pequeñas, por lo tanto esas poblaciones pequeñas van a tener más probabilidades de extinción. Entonces, este modelo fue muy criticado porque hay un montón de cosas que no toma en cuenta.
Por ejemplo, un montón de problemas inherentes a las islas, ¿no? Que van a tener cambios climáticos, se formaron en diferentes escalas geológicas, puede haber destrucciones de hábitats, por ejemplo, en Hawái, ¿no? Cada rato tienen explosiones volcánicas y cataclismos así en el que se destruye absolutamente toda la biota y empiezan de cero, aunque sea una isla más antigua. Segundo es que hay el recambio de especies es totalmente estocástico, es decir, no se puede saber cuáles se van a mantener y cuáles se van a extinguir. Entonces, se mantiene el número de especies, sí, pero no se mantienen las mismas, se están cambiando, hay una tasa de recambio en cuanto a la composición de especies. Obviamente las especies más cercanas tienen mayor número de especies porque reciben una mayor cantidad de propágulos del lugar en el que se esté originando la biota. El ingreso, la 4, las fuentes de ingreso de las biotas a las islas no son fáciles de identificar. Entonces, ya les había dado un ejemplo de, hay una progresión, a veces es muy clara, pero también hay radiaciones adaptativas en cada una de las islas y entonces no sabe si representan ingresos múltiples o una diversificación dentro de la isla a partir del material original. El quinto es que puede haber una especiación dentro de la isla, pero presupones que la diversidad se debe a inmigración y extinción, y entonces esa presuposición no es cierta, porque tienes especiación dentro de la biota que ya tenías en la isla. La 6 es que el área de la isla solo te da una visión general porque hay una heterogeneidad espacial en islas más grandes. Entonces, no necesariamente solo el área, ¿no? Sino la heterogeneidad espacial. Y luego, la séptima es que no se toman en cuenta las interacciones entre especies como competencia y coevolución. Entonces, sí es una simplificación, pero ha servido para empezar, para dar un marco teórico y por lo tanto hacer experimentos. Y entonces, durante mucho tiempo, mucha gente se dedicó a tratar de falsear la hipótesis del equilibrio puntuado, pero otros la usaron más en un sentido de tratar de explicar lo que estaban viendo en sus grupos, ¿no? Entonces, estos son algunos artículos que hicieron experimentos con diferentes grupos y diferentes islas. Entonces, algunos son totalmente artificiales. Por ejemplo, hicieron un estudio entre protozoarios y usaron islas artificiales. En artrópodos fumigaron unos manglares y luego vieron la composición de especies de artrópodos. Los que puse en verde son los que comprueban la hipótesis del equilibrio puntuado y el único que está en rojo es uno que de plano nunca les salió lo que esperaban. Aves en montañas también lo encontraron bien relacionado al equilibrio puntuado. Plantas en islas británicas también da muy bien. Las hormigas en islas verdaderas, esas sí no, nunca pudieron encontrar un patrón. Aves en las islas del Golfo de California también, y luego protozoarios, algas y otros organismos acuáticos en estanques artificiales también encuentran un equilibrio puntuado. Eso es lo que les decía de que ya habíamos visto qué pasaba con artrópodos en Hawái, que tienen la isla más vieja con el mayor número de especies y las más antiguas, y tienen una colonización que va de la isla más antigua hacia las más recientes. Esa es la progresión lineal en que el más antiguo, que tiene los linajes más antiguos, va a ir dando la composición de especies a las islas más recientes, pero en B tenían lo de las migraciones de más especies, y en C las radiaciones adaptativas dentro de las diferentes especies, que entonces B y C te oscurecerían las realidades del equilibrio puntuado, ¿no?
también hay un ejemplo muy bonito de qué pasa en las Islas Galápagos. Ahí vieron, bueno, para empezar, ¿se acuerdan? Las Islas Galápagos se han estado moviendo un montón latitudinalmente y las biotas más bien vienen del sur que del norte, y la flecha en el recuadro del mapa de acá a la derecha es la corriente de Humboldt. Es una corriente fría que va del polo sur hacia el Ecuador, y ese es mucho de lo que recibe como inmigración las islas. Y en el de abajo es un ejemplo de artrópodos, de cómo se movieron entre diferentes islas, pero solo en estas islas de acá. Y este es el de la derecha, es cómo cambiaron los niveles de, bueno, los bordes de las islas con respecto a las glaciaciones del Pleistoceno. Entonces, no, tampoco son islas estáticas, ¿no? Por ejemplo, Santa Fe, vean, fue una isla grande y que cuando se inunda otra vez, pues ya queda como una isla muy chiquita. Bueno, esto era lo del movimiento. Y entonces, lo que pasa con artrópodos en las Islas Galápagos es que es impresionantemente pobre con, y no nomás artrópodos, son escarabajos, ¿no? Es este grupo súper rico y altísimamente diverso, y sin embargo en las Galápagos hay muy pocas especies, y solo están en algunas de las islas. ¿Cómo lo pueden explicar? Es solo por movimientos aleatorios de las especies hacia las islas. Entonces, las Galápagos están en una desarmonía impresionante con respecto a Sudamérica, y eso lo explican primero porque a pesar de que son unas islas tropicales, son impresionantemente áridas porque tienen una influencia del agua fría de la corriente de Humboldt muy fuerte. Entonces, es una zona árida en un lugar que esperarías un clima tropical. En los animales se encuentran un predominio de reptiles y de aves, porque obviamente las aves vuelan y los reptiles tienen mayor tolerancia a las sales, pero muy pocos anfibios y mamíferos que no se pueden mover tan fácilmente, y esto que les decía de muy pocos coleópteros. Y en plantas también encuentran una desarmonía muy importante con respecto a una zona tropical, porque por ejemplo no hay palmeras, no hay orquídeas, no hay bromelias, obviamente no hay coníferas, y tienen una muy amplia riqueza de helechos y gramíneas. Eso es porque los helechos se mueven por esporas que vuelan mucho más distancias que algunas semillas, por ejemplo, de bromelias. Las orquídeas sí tienen unas semillas muy chiquititas, y también hay muchísimas gramíneas. Y entonces aquí están que encuentran en cuanto a la fauna de insectos, por ejemplo, Cocos, que es solo una isla con 27 kilómetros a 500 kilómetros de distancia del continente. Encuentran 333 especies de insectos y 63 de coleópteros. Pero vean qué pasa, por ejemplo, en las islas de Juan Fernández, que es un archipiélago de 3 islas, en la que ya tienen 1,235 especies de coleópteros, ¿no? Entonces, ser una isla aislada, estar lejos y chiquitas, es poco favorable incluso para los insectos. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿El equilibrio puntuado has intentado replicar en ambientes acuáticos aparte de estanques o es muy difícil? No, se ha hecho muchísimo. Hay un montón de gente que ha hecho en ambientes acuáticos, en puntas de montañas, en bueno, en islas de adeveras, etcétera. Se ha hecho muchísimo. Mucho tiempo fue así como la hipótesis a probar favorita de muchísima gente. Sí, se ha hecho. Si quieren, les mando un resumen que está en uno de los libros de todo lo que se ha hecho de islas. Uh-huh. Ok.
¿algo más? ¿No? Entonces, recibí sus tareas, las reviso y se las regreso para el jueves y les mando las presentaciones y nos vemos el jueves. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Ok, entonces nos vemos el jueves. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.